Tardes, ¿cómo les va? Arrancamos con el práctico de la clase de hoy. A la asistencia se las voy a pasar antes de terminar la clase, ¿sí? Así la firma. Bien. Vamos a ver lo voy compartiendo. Recording in progress. Espérenme un segundito, por favor. Los voy a ir compartiendo. Les voy compartiendo el archivo, ¿sí? Ahí se alcanza a ver. Sí, profe, estamos bien. Bien. Este es así, el caso, doña Julia, vamos a hablar de las rentabilidades. Nosotros necesitamos o queremos que ustedes comprendan la diferencia entre los distintos índices de rentabilidad y la relación que se establece entre ellos, que ya lo hemos estado viendo en la clase anterior, ¿no? Rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio neto, costo del pasivo, efecto palanca, etc. Que identifiquemos las situaciones de mejor endeudamiento utilizando el índice apropiado. El planteo dice así: usted ha sido contratado para realizar el análisis de la situación económica de la empresa Doña Julia Sociedad Anónima. Esta firma se dedica a la compra-venta de productos agroquímicos, siendo esta la única actividad desarrollada. Quien lo contrata está interesado en adquirir acciones de dicha empresa, es decir, va a entrar en la estructura de financiación a través del patrimonio neto, eso me está diciendo. Ante su requerimiento, la firma le facilita los estados contables por el ejercicio finalizado en diciembre del 2017 y en diciembre del 2016, ¿sí? Que son los últimos dos ejercicios. Ambos estados contables han sido auditados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta con opiniones favorables en ambos ejercicios. Los datos relevantes a la fin del análisis son los siguientes, ¿no? El activo, el pasivo y el patrimonio neto en ambos ejercicios, ¿sí? Considere que los saldos son representativos de sus promedios. Usted verificó que en 2017 no hubo aportes ni retiros, ni distribuciones de dividendos. Los resultados financieros son todos originados por el pasivo. Usted no detectó situaciones que fueran susceptibles de adecuación a la información. Ya están bien los estados contables en términos generales. Usted verificó en publicaciones especializadas que la rentabilidad económica promedio del sector es del 25%. Y la tasa del impuesto a las ganancias es del 35% en ambos ejercicios. Y tenemos también los datos del estado de resultados. Las ventas, el costo de venta, la utilidad bruta, los gastos de administración, de comercialización, de financiación. Estos son los que son todos generados por el pasivo. Tenemos el resultado antes de impuestos, el impuesto a las ganancias y el resultado del ejercicio. Se pide, con los elementos que le brinda la empresa y las consideraciones descritas y aplicando las técnicas de análisis que consideren necesarias, analiza la situación de esta empresa utilizando las siguientes herramientas: la rentabilidad económica, la financiera neta, el efecto palanca y el margen y la rotación. Estos son conceptos nuevos, ¿sí? Y en la teoría lo están dando, lo están viendo, pero en la práctica es la primera vez que lo vamos a ver. Bien, ¿está hasta acá? Sí, profe. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Qué me dice el planteo? ¿Qué nos están pidiendo? Rentabilidad económica, ¿sí? La rentabilidad económica la vamos a obtener dividiendo el resultado de activo en el activo promedio. Pero primeramente sería bueno que nosotros, a los fines de ir viendo, acuérdense, acá estamos hablando de rentabilidades, ¿no?
a los fines de ir viendo cómo se comporta, esas rentabilidades miden resultados con esfuerzo, ¿sí? Con el capital puesto a invertir. Entonces, a los fines de ir viendo cómo se han modificado o variado esas rentabilidades, podemos o deberíamos primeramente ir viendo qué pasó con los resultados de un ejercicio a otro, ¿sí? Entonces, como para obtener la rentabilidad económica, vamos a necesitar obtener previamente el resultado del activo. Lo que vamos a hacer es lo que dice acá, ordenar y agrupar las cuentas, ¿sí? Luego vamos a hacer las comparaciones en valores absolutos, las comparaciones en valores relativos y los porcentajes verticales. Esto ya lo hemos hecho, venido haciendo en los prácticos anteriores, lo vamos a hacer ahora, pero bastante más ágilmente, ¿sí? Si arranquemos con el ejercicio original, si en el 2016 las ventas son el 100%, el costo representaba un 70,37 y la utilidad bruta un 29,63, un 30, ¿sí? Si lo redondeamos en dos decimales, decimos que del 100% de las ventas el costo se lleva el 70 y queda el 29 para la utilidad bruta. Los gastos de administración representaban el 5,78, los de comercialización el 7,41 y los resultados del activo, fíjense que ahí estoy coordinando el resultado del activo, que siempre que lo encuentre lo voy a marcar, no está dentro de lo que es el planteo, ¿sí? Fíjense acá en el estado de resultados, no está el resultado del activo, en ningún lado. Porque las normas no determinan que se tenga que exponer el resultado del activo. Las normas contables de exposición, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es obtener ese resultado del activo porque el efecto de los análisis, del análisis nos va a servir. Entonces, nos queda que del 100% de las ventas, el resultado del activo representa un 16%. Avanzamos un poquito más. El 9% se llevan los gastos de financiación y quedan, antes de impuestos, el 7,41. Como les decía la vez pasada, es como si estuviésemos haciendo la abstracción de que estas son 100 porciones de torta o de pizza. Vamos viendo quién es el que va comiéndose esas porciones para ver cuánto queda finalmente para los propietarios del ente. El impuesto a las ganancias será un 2% aproximadamente, casi un 3% respecto de las ventas. Es un 35% respecto de la ganancia antes de impuesto y es un 2,59 respecto de las ventas. ¿Sí? ¿Y cuánto quedan para los dueños de la empresa? Para el patronato un 4,81. No llega a un 5. ¿Sí? ¿Estás acá? ¿Me van siguiendo? Avanzo. Sí, Sí, profe, profesor. avanza. Bien, perfecto. Avanzo un poquito más y va exactamente lo mismo con el 2017. Si las ventas son 100%, el 67% se va con el costo. Vale decir que ya hay una mejoría porque va a quedar como utilidad bruta un 33%. Los gastos de administración se llevan un 5%, los de comercialización un 7%, vienen bastante parejos los gastos operativos, con lo cual queda casi un 21% como resultado del activo. Acá midiéndolo, esto no es rentabilidad, esto es resultado del activo sobre las ventas, ¿sí? Va tirando a margen, ¿sí?
Los gastos de financiación se llevaron el 5% de las ventas, quedó un 16% antes de impuestos. Fíjense, el año pasado un 7% nada más. Fíjense cómo los gastos financieros bajaron de un año a otro. El impuesto a las ganancias se lleva respecto de las ventas un 5,48% y quedan el 10,18% como resultado del ejercicio para lo que serían los dueños de la empresa. Si hacemos las variaciones absolutas, vamos a decir que las ventas aumentaron en 1,5 millones, el costo aumentó en medio millón, vale decir que la utilidad bruta aumentó 1 millón, los gastos de administración aumentaron, o sea, por eso que la diferencia es negativa, 20.000, los de comercialización 100.000, el resultado del activo aumentó 880, los gastos financieros disminuyeron 470.000, el resultado antes de impuestos pasó de 1 millón a 2.350.000, es decir, aumentó 1.350.000. El impuesto a las ganancias aumentó en 472.500 y el resultado del ejercicio aumentó 877.500 pesos. Ahora vamos a hacer lo que a mí no me gusta, que es porcentualizar. Es decir, lo vamos a llevar a una diferencia relativa. Y digo, este 1,5 millones respecto de los 13.500.000, ¿cuánto es? ¿Aumentó cuánto? Las ventas aumentaron un 11%. Los costos aumentaron un 5%. Sin sacar el cálculo, la utilidad bruta habrá aumentado por arriba o por debajo del 11%. La utilidad bruta habrá aumentado más del 11% o menos del 11%. Bueno, están con muchas ganas de participar hoy. Claro, Camila, más. ¿Cuánto? Un 25%. Va de vuelta, si hubiesen aumentado un 11% tanto en las ventas como el costo, la utilidad bruta hubiese aumentado un 25, un 11%. Pero como los costos aumentaron menos que las ventas, ¿sí? Esto potenció el incremento de la utilidad bruta. Los gastos de administración aumentaron un 2,56% y los de comercialización un 10%. Todos van por debajo, con lo cual seguramente el resultado del activo ha aumentado más que un 25%, aumentó un 39%, casi un 40%. Los gastos de financiación disminuyeron un 38,52%. Con lo cual, sin duda que el resultado antes de impuestos se potenció y aumentó un 135%. Me detengo un segundo ahí y hago el siguiente razonamiento. Fíjense, un 11% de aumento de las ventas generó un incremento del 135% en los resultados antes de impuestos. O sea, ahí se ve muy claramente cómo con un pequeño incremento de las ventas tuvo un gran porcentaje de incremento de los resultados. ¿Por qué? Porque el resto de los componentes de todos los resultados se comportó por debajo del 11%. Es decir, los gastos, los que subieron lo hicieron por debajo del 11%, e incluso los financieros bajaron, ¿sí?, de un año a otro. Esto hace que el impuesto a las ganancias haya aumentado un 135 también, y el resultado después de impuestos también un 135, porque estos tres, digamos, están vinculados a una tasa del 35%. ¿Sí? Están todos vinculados.
¿Estamos hasta acá? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Hay una muy buena, digamos, un muy buen aprovechamiento de los gastos operativos. Hay una disminución de los gastos de financiación. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, acá vamos a decir, bueno, el resultado del activo. Ahora sí me adentro en el análisis de las rentabilidades, ¿no? Y digo, en el 2017 el resultado del activo, ¿cuánto es? 3.100.000, ¿verdad? El activo promedio, ¿cuánto es? Denme una mano ustedes, vamos participando un poco. 9.727.500. 9.727.500. Perfecto. Esto me dice que, ¿cuánto es la rentabilidad del activo? O rentabilidad económica. Rentabilidad del activo es la misma, ¿sí? ¿Cuánto les da? 31,87. 31,87. Perfecto. El año pasado, ¿cuánto les daba? Resultado del activo, 2.220.000, ¿verdad? Activo promedio, 8.700.000. perfecto. ¿Cuánto me da entonces de rentabilidad? 25,52. 25,52. ¿Sí? Es decir, la rentabilidad del activo pasó de un 25,52% en el 2016 a un 31,87% en el 2017. Entonces, ¿cuál va a ser la variación relativa de la rentabilidad? Si pasó de 25,52 a 31,87, la variación va a ser del 24,89%. Es decir, lo que he hecho acá es dividir la rentabilidad al cierre, dividido la rentabilidad al inicio, menos 1. ¿Sí? Y eso en porcentaje. Quiere decir que la rentabilidad aumentó un 24%. ¿Y por qué? Porque el resultado del activo, ¿cuánto aumentó? El resultado del activo aumentó 39,64%. ¿Cómo se obtiene eso? El resultado del activo al inicio dividido el resultado del activo al cierre dividido el inicio, ¿sí? Menos 1. El resultado del activo aumentó un 39,64%. ¿Y cuánto aumentó el resultado del activo promedio? El activo promedio aumentó un 11%. A ver, ¿cómo se diría esto? ¿Cómo se leería esto? Pusiste a invertir un 11,81% más y ganaste un 40% más. Nos redondeemos, ¿ver? Nos redondeemos en dos cifras. Pusiste a invertir, te esforzaste un 12% más y el resultado que obtuviste es el 40% más. Por eso es que la rentabilidad aumentó un 25,50, un 24,89. ¿Por qué? Porque fuiste más eficiente, ¿sí? Tu inversión aumentó y a su vez fue más eficiente. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, el resto, Sí, profe, se Profe, entiende. entiendo.
Vamos a hacer el mismo análisis con la rentabilidad financiera, perdón. O sea, el resultado antes de impuestos del 2017, 2.350.000, ¿sí? Lo hemos obtenido acá. Bien. El patrimonio neto promedio del 2017, 5.700.000. 5.727.500. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad financiera? 41,03. A ver, perfecto. 41,03. Y en el ejercicio anterior, el resultado el resultado antes de impuestos, ¿cuánto era? 1.000.000. ¿Y el patrimonio neto promedio cuánto era? 4.200.000. Entonces, ¿cuál era la rentabilidad financiera en el año 2016? $23,81. 23,81. Perfecto. Entonces, si en el 2016 era 23,81 y en el 2017 41,03, ¿cuál fue la variación relativa de esa rentabilidad? La de Mariana, 72,32. Perfecto. 32, 33, no hay problema. Vale decir que fue bastante más eficiente ese patrimonio neto en el 2017 que en el 2016. ¿Y por qué? Fíjense, ¿cuánto valió el patrimonio neto? Escúchenme la pregunta. Entre un año y otro. ¿Cuál fue la variación relativa entre un patrimonio neto del 2016 y el 2017? ¿35,72? ¿No? 36,37. ¿Cómo lo sacamos? Dividimos el patrimonio neto promedio del cierre dividido del inicio menos 1. ¿Sí? Si lo ponemos en porcentaje, en fórmula de porcentaje, tenemos el 36,37. ¿Qué quiere decir esto? La empresa puso, digamos, puso a invertir un 36,37 más. ¿Y cuánto obtuvo de variación del resultado? ¿Cuánto más ganó? ¿Sacan la diferencia? Ganó un 135 más. ¿Cómo hacemos eso? El, el- el resultado del activo, perdón, el resultado antes de impuestos del 2017 dividido el resultado antes de impuestos del 2016 menos 1. Si lo ponemos en términos de porcentaje, un 135%. Es decir, con un 36% más de esfuerzo, de inversión, ganaste un 135% más. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y acá me voy a detener un segundo. Quiero que se entienda claramente por qué nosotros al resultado del activo lo comparamos con el activo. ¿Sí? Porque acá,
al nivel del renglón del resultado del activo, ese resultado fue generado por todo el activo, ¿sí? Si avanzo un renglón más, tengo los gastos de financiación. Cuando incorporo en el análisis los gastos de financiación, voy a obtener los resultados antes de impuestos, ¿sí? Entonces, si yo incorporo en el numerador resultado del activo menos gastos de financiación, voy a tener el resultado antes de impuestos. Ahora, ese resultado financiero, esos gastos financieros, fueron originados, provocados, ocasionados, como quieran llamarle, por el pasivo. Si yo incorporo en el numerador los gastos del pasivo, en el denominador debo incorporar el pasivo. Por eso es que al activo promedio le resto el pasivo promedio y tengo el patrimonio promedio, para poder mantener la homogeneidad entre el numerador y el denominador. Si invito en mi análisis, incorporo en mi análisis los gastos del pasivo, tengo que incorporar también el pasivo que le dio origen a esos gastos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien. Avanzo un renglón más, porque ya acá incorporamos la incidencia del impuesto a las ganancias y llegamos al al último renglón del estado de resultados, que es el resultado del ejercicio. ¿Qué se incorporó ahí? La presencia del impuesto a las ganancias. Entonces decimos, bueno, acá lo que vamos a ver es netamente la incidencia del impuesto. El resultado del ejercicio 2017, 1.527.500. El patrimonio neto promedio es 5.727.500. La rentabilidad neta, fíjense, cae del 41 al 26, ¿no? Buen bocado se lleva el impuesto a las ganancias. ¿Sí? El año anterior, ¿cuánto era el resultado del ejercicio? Era bastante menos, 650.000. Y el patrimonio neto promedio era de 4.200.000. Es decir, la rentabilidad neta o financiera neta, vamos a corregir acá, vamos a hablar con propiedad, pasó del 15,48 al 26,67. ¿Cuánto aumentó o cuánto varió? $72,33. Puede ser que acá, chicos, que haya límite decimal, ¿sí? Aumentó un 72,33. ¿Sí? Entonces, decimos, ¿por qué aumentó un 72,33? Porque fíjate, el resultado del ejercicio pasó de 650 a 1.527.500. Vale decir que el resultado del ejercicio se incrementó un 135%, mientras que el patrimonio neto, ¿cuánto había aumentado? Solamente un 36,37. Entonces, de vuelta, se mantiene esta relación. Fíjense que los números son los mismos, ¿no? Porque estamos restando en ambos ejercicios un porcentaje, es el 35%. Vale decir que, de vuelta, el concepto de eficiencia, con un poquito más de esfuerzo, que fueron 36,37, obtuviste bastante más de resultado, un 135%. ¿Se entiende? Entonces, llegado a este punto donde yo tengo los tres datos, económica, rentabilidad económica, financiera y financiera neta, vale la pena preguntarse, che, ¿nos habrá convenido invitar a nuestro negocio, a financiar nuestro negocio a terceros? ¿O por el contrario, hubiésemos preferido
financiarlo solamente nosotros. Me estoy poniendo en los zapatos de un socio de la empresa, ¿no? ¿Qué habrá sido más conveniente? ¿Haber tenido pasivo o, por el contrario, haber financiado todo el crecimiento de la empresa solamente nosotros? ¿Y cómo lo vamos a medir? Con una herramienta que ustedes ya conocen, que se llama efecto palanca, ¿sí? Para eso necesitamos, o sería conveniente, tener y conocer qué pasó con el costo del pasivo, ¿sí? Para que podamos medir el efecto palanca de las dos formas. Acá nosotros ya lo podríamos medir, ¿no? Si la rentabilidad económica es mayor que la financiera, no me convino endeudar, ¿sí? Si por el contrario la financiera es mayor que la económica, sí, sí me conviene. Pero bueno, lo vamos a ver de las dos formas, ¿no? Vamos a decir, en el 2017 el resultado financiero generado por el pasivo, los gastos financieros fueron de 750.000 pesos. ¿Cuánto estuvo endeudado en promedio de la empresa ese año? 4 millones de pesos. El costo del pasivo es del 18,75%. La tasa a la cual se endeudó la empresa en promedio es 18,75%. ¿Qué pasa con el 2016? El resultado financiero generado por el pasivo era de 1.220.000 y el pasivo promedio era de 4,5 millones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el costo de estar endeudado en el 2016? Era un 27,11. Es decir, pasó de una tasa de endeudamiento del 27 a una del 18,75. ¿Cuál fue la variación relativa de ese costo del pasivo? ¿Alguien le puede sacar? Menos 30,84. A ver, perfecto. Tu tasa de endeudamiento, tu costo de pasivo, disminuyó en términos porcentuales un 30,84%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate, el costo del pasivo, mejor dicho, el resultado financiero generado por el pasivo, disminuyó en 38,52 cuando tu pasivo disminuyó un 11,11. O sea, disminuiste un poquito el pasivo y disminuyó mucho más, ¿sí? El costo de estar endeudado. ¿Bien? Entonces, miramos el pasivo midiendo la rentabilidad financiera sobre la rentabilidad económica. Miramos el efecto palanca, perdón. La rentabilidad financiera en el 2017, 41,03. ¿Sí? La rentabilidad económica en el 2017, 31,87. Es decir, la rentabilidad financiera, que es la que mide la eficiencia luego de haber incorporado el análisis del pasivo, en el análisis al pasivo, es mayor que la rentabilidad que solamente mide la eficiencia de negocio. Entonces, me combino, evidentemente me combino. El año anterior, la rentabilidad financiera era ¿cuánto? 23,81, lo acabamos de sacar. Y la rentabilidad económica es de 25,52. Lo acabamos de sacar. Entonces, el año pasado
habiendo invitado en el análisis, habiendo incorporado en el análisis al pasivo, se ganó menos dinero en términos porcentuales que no habiéndolo incorporado. Es decir, el efecto palanca fue menor que U. ¿Me convino? No, no me convino. En el año 2016 ese número es rojo. No me convino. ¿Sí? Si quieren, completamos el análisis diciendo, bueno, midiendo la rentabilidad económica sobre el costo del pasivo, ¿sí? Para que veamos, lo hagamos juntos. La rentabilidad económica dijimos que era 31,87 y el costo del pasivo 18,75, con lo cual el efecto palanca va a ser 1,70. ¿Se entiende? ¿Y cómo sería en el 2016? Rentabilidad económica, 25,52 y el costo del pasivo, 27,11. Entonces, si lo medimos, si lo dividimos, perdón, va a dar 0,94. ¿Sí? Fíjense, vuelvo al primer caso, ¿no? A la primera forma de medirlo. La variación de la rentabilidad financiera, a ver, el efecto palanca calculado en la primera forma, que pasó de 0,93 a 1,29, tuvo un cambio de cuánto? De un 38%. Aumentó un 38% el efecto palanca. ¿Por qué? Y bueno, porque la rentabilidad financiera aumentó un 72,33, monto que ustedes ya habían sacado, ¿sí? Y la rentabilidad económica, ¿cuánto varió? Voy para arriba, un 25,52. Y la rentabilidad económica varió un 24,89, perdón, a ver, por esto, dividido esto, menos 1, 24,89. ¿Sí? Creo que está acá. Entonces tenemos que, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se interpreta esto? Tu rentabilidad económica creció mucho más que tu rentabilidad financiera creció mucho más que tu rentabilidad económica, por eso es que se transformó un efecto palanca que era menor que uno en uno que era mayor que uno. Es decir, desde un valor que era inconveniente, que no convenía, a otro que es conveniente. ¿Bien? Si lo medimos de la otra forma, el efecto palanca, como rentabilidad económica sobre el costo del pasivo, también tenemos que, digamos, nos arroja la misma, siempre va a arrojar lo mismo, chicos, ¿no? Y ahí vamos a decir que el efecto palanca aumentó un 80,58. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cuánto varió la rentabilidad económica. La variación de la rentabilidad económica fue un 24,89 y la variación del costo del pasivo lo acabamos de sacar, disminuyó. Es decir, aumentó tu rentabilidad de negocio y bajó el costo de tu endeudamiento. ¿Sí? Esto no es un dividido, es para que lo comparen, ¿no? ¿Sí?
¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Bien. Lo que vamos a ver ahora es una nueva forma de analizar la rentabilidad del activo o económica, que también puede ser utilizada por la financiera, ¿no? Pero vamos a ver a nivel de la rentabilidad del activo. Lo que vamos a decir es lo siguiente. La rentabilidad económica o del activo que nosotros hemos determinado es 31,87 para el ejercicio 2017 y 25,52 para el ejercicio 2016. ¿Sí? Esa es la rentabilidad. Ahora, alguien en algún momento, ¿sí?, en una empresa que se llama DuPont, que es una empresa francesa que, bueno, es muy grande, tiene muchas actividades, pero una de ellas es vinculada a los agroquímicos, fertilizantes, también hace eh, cosméticos y demás. Es una empresa de muchas actividades, ¿sí? Dijo, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo saber si esta rentabilidad se debe porque yo vendo mucho? ¿Recuerdan vender mucho? ¿A qué se debe? ¿Cómo se llama eso, vender mucho? Rotación. Rotación, perfecto. O se debe a que no vendo tanto, pero lo que vendo lo vendo con una buena diferencia. ¿Cómo se llama eso? ¿El margen? El margen. Perfecto. Entonces, la rentabilidad de un negocio va a estar dado por la cantidad de unidades, la cantidad de veces que esa empresa venda y el margen, o sea, la posibilidad que tenga la empresa de agregar utilidad por encima del costo. ¿Sí? Esto va a depender mucho de las distintas empresas. Por ejemplo, hay empresas, mejor dicho, va a depender de las actividades de las empresas. Las empresas que venden aviones, vamos a un ejemplo un tanto extremo, no se venden aviones, no sé, 20, 30 aviones a la mañana, otros 20, 30 a la tarde, ¿sí? Tienen muy baja rotación, pero tienen muy buen margen, ¿sí? O si quieren un ejemplo un poquito más cercano, las empresas que venden tractores o maquinarias para los campos, también el margen que tienen es un buen margen porque tienen poca rotación, ¿sí? Por el contrario, en las empresas, por ejemplo, de consumo masivo, ¿sí?, las distribuidoras, digamos, suelen tener márgenes más acotados porque hay muchos dentro del negocio, hay muchas empresas dentro del negocio, ¿sí? Empresas que vendan avión en el mundo no hay muchas, ¿sí? En cambio, empresas que ven supermercados hay muchísimos, ¿sí? Bien, si bien hay varios que son enormes, bueno, hay muchos dentro de ese negocio. Entonces, la posibilidad de sobremarcar, o sea, de que el margen se vaya mucho arriba, muy arriba, disminuye. ¿Tá? Lo que hacen estas empresas de consumo masivo es suplir ese margen por la rotación. Es decir, tienen que vender mucho con un menor margen. No sé si me estoy haciendo explicar. Sí, sí, se entiende, profe. Bien. Entonces alguien dijo, mira, ¿cómo vamos a analizar esto? El resultado del activo. Sobre el activo promedio ya sabemos que es la rentabilidad del activo. Pero si yo reacomodo los términos y digo, bueno, a ver, lo multipliquemos por las ventas y los dividimos por las ventas, esto va a ser exactamente lo mismo.
Pero bueno, yo las voy a tener explicadas de otra forma, las puedo leer de otra forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado del activo para el 2017? Lo acabamos de ver, 3.100.000. ¿Sí? Está marcadito ahí, 3.100.000. ¿Cuáles son las ventas? 15 millones. 15 millones, los vuelvo a multiplicar. Y el activo promedio es de 9.727.500. ¿Sí? Entonces, si yo divido el resultado del activo sobre las ventas, me va a dar el margen, como bien dice acá arriba, ¿no? Y el margen es de un 20,67%. Esto es promedio, fíjense, el resultado del activo sobre todas las ventas, ¿no? Ya lo habíamos sacado, este numerito. Está ahí. ¿Lo están viendo? Sí, Es el margen sobre las ventas. Y si la empresa vende 15 millones y tuvo que poner, para alcanzar ese nivel de ventas, tuvo que poner en inversión, ¿sí? Tuvo que invertir, tuvo que poner en movimiento, en juego, 9.727.000, vamos a decir que la rotación es de 1,54, estas son veces. Estos son porcentajes, estas son veces. ¿Bien? Y si multiplicamos 20,67 por 1,54, vamos a tener el margen. Perdón, la rentabilidad. Este numerito, está bien, ya lo hemos sacado, ¿sí? Es el 31,87 que está acá grande. Entonces, dicho de otra forma, ¿cómo llegó la empresa a ese nivel de rentabilidad del activo? Bueno, con un margen de 20,67 y una rotación de 1,54. O sea, vendió 1,54 veces en el año todo su activo promedio, ¿sí? Supongamos que la empresa, el activo promedio no es, no es 9,9727, sino que sea 1.000.000. ¿Cómo va a ser la rentabilidad? ¿Mayor o menor? Va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque si el resultado del activo sobre activo, ¿sí? 3.100.000 sobre 1.000.000, quiere decir que tuvo mucho margen, tuvo mucha rotación, perdón, tuvo mucha rotación, ¿sí? Fíjense cómo aumenta la rotación. ¿Por qué? Porque vende con un buen margen, el margen se mantiene constante, pero la empresa es mucho más ágil vendiendo, ¿sí? ¿Me siguen o no? Sí, Ahora, profe. sí, sí, perfecto. Ahora sí, supongamos que el activo promedio hubiese sido el doble, la rotación cae, y por supuesto cae la rentabilidad. Es decir, la empresa es más lenta, la empresa tiene que ser ágil, ¿sí? Más lenta. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. El desafío es vender más sin sacrificar margen. ¿Me siguen? O, o aumentar el margen sin sacrificar ventas. Supongamos que el resultado del activo en vez de ser 3.100.000 hubiese sido el doble. Fíjense cómo aumenta. Porque el resultado del activo aumenta y sin sacrificarse. Si yo puedo marcar más sin que tenga que bajar las cantidades vendidas, o sea, las veces que vendo,
la rentabilidad va a aumentar. Por el contrario, si el resultado del activo se disminuye, la rentabilidad también va a disminuir. No sé si me estoy haciendo explicar. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver qué pasó en el 2016. En el 2016, el resultado del activo era 2.220.000. Lo tenemos acá arriba. ¿Sí? 2.220.000. A que le da 16,44. ¿Cuántas era el activo promedio? Dijimos 8.700.000. Las ventas, 13.500 y 13.500. Y vamos a decir que el margen va a ser de 16,44. ¿Sí? Es lo que les acabo de decir. Son los que están acá marcaditos. 16,44. Y la rotación va a ser de 1,55. 1,55 veces en el año. Si multiplicamos los 16,44 por 1,55, vamos a tener que la rentabilidad es de 25,52, tal cual lo tienen acá. Es el mismo número expresado, mostrado, abierto, aperturado de otra forma. Vale decir que la rentabilidad, como ya veníamos diciendo, pasó de 25,52 a 31,87. ¿Estamos? ¿Cuánto cambió esa rentabilidad? ¿Cuánto varió? Debe estar. La rentabilidad cambió un 24,89%. A ver si hacemos 21,87 dividido 25,52 menos 1. ¿Sí? Ahí tenemos el cambio en la rentabilidad. Este 24,89 ya lo habíamos sacado también acá arriba, ¿no? Es este que está acá. Entonces, ¿cómo cambió esa rentabilidad? Bueno, ¿cuánto varió el margen? Interesante saber el margen. ¿Cuánto varió? Pasaste de 16,44 a 20,67. El margen pasó dividido 20,67 en 16,44 dividido 1. Si lo porcentualizo, digo, el margen aumentó un 25,68. ¿Y la rotación? ¿Qué pasó con la rotación? La rotación disminuyó 0,63. Como lo obtengo, digo 1,54 dividido 1,55 menos 1. Dicho de otra forma, la empresa pudo aumentar un 25,68%, ¿sí?, su margen y prácticamente no alteró la rotación. Con lo cual, todo ese margen, prácticamente todo ese margen, se tradujo en un incremento de la rentabilidad. No sé si estoy siendo claro. Supongamos que la Sí, profe. rentabilidad hubiese sido la misma en los 2 años, la rotación hubiese sido la misma en los 2 años, el cambio en la rentabilidad, que es 25,68, hubiese estado explicado, ¿sí?,
no cambió la rotación y cambió el margen. ¿Por qué cambia el margen? Y el margen cambia porque la empresa pudo aumentar sus precios, ¿sí? Sin que se le caiga. Aumentó sus precios, fue más eficiente en las compras, pero aumentó la ganancia, ¿sí? Sin que se le caigan las unidades vendidas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y después tenemos acá un par de cuadritos donde vamos a comparar. El 2017 es el azul, el 2016 es el anaranjado, ¿sí? Naranja. La rentabilidad económica es mejor en 2017. La financiera mejor aún en 2017. La financiera neta mejor aún en 2017. ¿Por qué? Porque el único aspecto donde el 2016 es mayor que el 2017 es en el costo del pasivo. Es decir, en el aspecto negativo siempre es mayor el 2016. ¿Está? ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. En el cuadro siguiente, lo que vamos a ver es agrupado por año todos los conceptos. Entonces vemos cómo la rentabilidad económica que parte en 31,87, cuando invitamos al análisis pasivo, se potencia hasta 41,03. ¿Sí? Esta es la partecita que a mí me conviene estar endeudado, se potenció. Cuando tomo en cuenta la injerencia del impuesto a las ganancias, cae la rentabilidad. ¿Sí? Esta es la injerencia del impuesto a las ganancias. Y acá tenemos, a los efectos de que esté comparativo nada más, el costo del pasivo. El costo del pasivo es menor que la rentabilidad económica, por eso que la financiera es mayor que la económica. En el siguiente, la rentabilidad económica es 25,52, la financiera es un 23,81. ¿Por qué cae? Porque el costo del pasivo es mayor que la rentabilidad del negocio. Entonces eso me consume rentabilidad y cae la financiera. Y la financiera neta, ¿sí? Muestra cuál es el impacto del impuesto a las ganancias, como siempre. Y acá esto lo vamos a un poquito más chiquito, porque acá vemos cómo en la composición entre margen y rotación. El margen aumentó, ¿sí? Y la rotación es prácticamente la misma. Entonces, como es prácticamente la misma, el incremento en la rentabilidad económica está explicado básicamente por el incremento en el margen sin haber sacrificado ventas. Conclusiones. ¿Qué pasa con la rentabilidad económica? Tenemos 25 y 31. Decía que las publicaciones del sector hablaban de que eran alrededor de 25. Entonces podemos decir que está acorde al sector o incluso un poquito mejor. La empresa ha venido mostrando a nivel de rentabilidad económica valores acordes al sector en el 2016 y esta situación mejoró en el 2017. ¿Sí? ¿Qué más? ¿A qué se debe o cómo se puede explicar esa mejora? ¿Sí? A un incremento del margen pasando del 16 al 20,67 implica un aumento del margen del 25, lo acabamos de ver acá, 25,68, manteniendo prácticamente constante la rotación. ¿Sí? ¿Se entiende acá? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien.
¿Qué pasa con la segunda conclusión? A niveles de rentabilidad financiera se observa que en 2016 cae respecto de la económica, ¿sí? ¿Por qué? Mientras que en el 2017 ocurre lo contrario, incrementándose hasta el 41,03. Esta situación indudablemente se produjo porque en 2016 el costo del pasivo era superior a la rentabilidad económica, cuestiones que ya venimos charlando, ¿sí? ¿Qué ha pasado en el medio? Bueno, la empresa seguramente en su negocio pasivo, buscó otros, digamos, accedió a otras líneas de crédito, eh, quizás haya dado, que esto no lo sabemos, pero sí lo hemos visto en el primer parcial, decir, bueno, a ver, capaz que conmutó pasivos sin garantía real por pasivos con garantía real y pudo acceder a mejores tasas, ¿sí? Lo que sí es que sabemos que la empresa sin duda alguna mejoró la calidad del endeudamiento desde el punto de vista de las tasas, ya que en el 2017 la situación se revierte y el costo del pasivo pasa a ser menor a la rentabilidad económica. Evidentemente el efecto palanca fue mayor aún en el 2017 y menor en el 2016, ¿sí? ¿Qué pasa a través de la rentabilidad neta? ¿Sí? Se mantiene la mejoría debido a que la tasa es constante en impuestos a las ganancias y no hay mucho que hacer. Por opuesto, ¿qué hacemos? ¿Recomendamos o no recomendamos a nuestros clientes que se meta en el negocio? Nosotros nos habían dicho acá que era nos habían dicho que era quien lo contrata está interesado en adquirir acciones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se mete en el negocio o no se mete? Vamos. Por lo opuesto, aconsejamos que la inversión se realice. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene una rentabilidad del negocio por encima incluso de las expectativas digamos, del mercado, y la empresa está bien endeudada, es decir, tiene un efecto palanca positivo, es decir, esta rentabilidad del negocio se apalanca y todavía tiene una mayor rentabilidad financiera. ¿Se entendió? Sí, profe. El resto, Sí, profe, se entendió. ¿seguro? Bueno. Bueno, les voy a pasar ahora, les dejo de compartir. ¿Necesitan ver algo más antes de dejar de compartir? Así La les paso última la... parte, profe. ¿Esa? Ahí. Sí, listo. Listo, bien. Bueno, a ver. Les voy a después compartir y les paso ahora sí la asistencia, ¿sí?
Sí, profe. Bueno. Bueno, chicos, esto ha sido más o menos todo lo que vamos a ver. Quizás veamos repasemos algún caso más, pero lo que es rentabilidades, efecto palanca, son los prácticos más importantes, ¿sí? Así que les recomiendo que lo vean, que lo resuelvan, que lo busquen entenderlo a fondo, y cualquier cosita, cualquier duda, reitero, a disposición, pero con la antelación suficiente, no el día del parcial ni la noche anterior, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves, ¿sí? Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta el Nos vemos, jueves. que estén bien. Jueves.